¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado. Ahora sí vamos a dar continuidad a lo que es concilios, confesiones y credos. En esta ocasión vamos a ver lo que son los concilios locales, que cabe enfatizar que son concilios bastante importantes dentro de la historia de la Iglesia, donde estos concilios fueron parte fundamental en alguna medida para comenzar a desarrollar lo que es la teología de los concilios ecuménicos. Ahora bien, también cabe mencionar que un concilio local no es un concilio que determina la ortodoxia de toda la cristiandad. Por eso los concilios ecuménicos son importantes en cuanto a algunas cuestiones doctrinales y algunas reglas de disciplina que comenzaron a desarrollarse, que no obviamente no son aceptadas por toda la cristiandad, ya que son medios o situaciones que a veces por nuestro contexto cultural no aplican. Pero en esta ocasión vamos a ver algunos concilios que comenzaron a desarrollarse con la finalidad de llegar a la Edad Media y empezar a ver los diferentes tipos de concilios ecuménicos. Bueno, que ya los vimos, los concilios ecuménicos, más bien en los diferentes tipos de concilios locales y concilios ya como una iglesia separada, cuando veamos el cisma de la iglesia católica y la iglesia ortodoxa en el año 1054, si no mal recuerdo. Comenzamos con el primer concilio en esta sesión, que es el concilio de Sirmio. El concilio de Sirmio fue un concilio arriano con la intención de poder hacer que la iglesia comenzara a desarrollar o comenzara a aceptar lo que es el arrianismo. Llevaron esto bajo el reino del emperador Constancio II, que era alguien que simpatizaba con el arrianismo. Entonces los arrianos hicieron un gran esfuerzo para regresar a la iglesia y restaurar las creencias del arrianismo. Entonces querían que el concilio de Nicea fuera como abrogado, lo cual provocó problemas acerca de las disputas que había de la formulación teológica en este concepto. Entonces, el Consejo de Antioquía en el año 341 emitió una declaración de fe que excluye la cláusula homoousiana, es decir, esta cláusula que hacía en cuanto a la sustancia de Cristo. En el concilio del mismo, del año 351, el semiarriano creía que el Hijo era una sustancia similar, es decir, utilizan este término, es similar. El Padre eran similares, mas no eran obviamente la misma sustancia. Entonces, Sirmio II también redactó una confesión arriana, que era lo que se estaba desarrollando en este tiempo. El tercer consejo, el consejo de Sirmio del año 357, fue el ápice del arrianismo. Sostuvo que tanto la fórmula de homousia como de una sustancia y como la palabra homoousia de la sustancia como eran no bíblicas y que el Padre era mayor que el Hijo en cuanto a la sustancia. Esta confesión se convirtió en el famoso blasfemia de Sirmio, porque querían desarrollar eso, que sí era semejante, mas no era, o parecido, mas no era la misma sustancia, ya que la sustancia del Padre era mayor. Así que el consejo de Ancira en el año 358 emitió un comunicado utilizando el término homoousios, pero el cuarto concilio de Sirmio en el mismo año propuso una forma conciliadora demasiado vaga. El credo propuso lo que era la palabra homoios. Esta palabra significa de igual o similar sustancia del Padre, o sea, había ambigüedad, por lo cual estos semiarrianos querían ser puestos de nuevo dentro de la ortodoxia. Así que el emperador hizo todo lo imposible para restablecer esta doctrina. Estos últimos se mantuvieron firmes, lo que son 400 obispos
de Occidente a la fe definida en Nicea, así que no querían aceptar esto, aunque era motivado por el emperador. Ellos no querían aceptar esta doctrina semiarriana, que obviamente tumbaba a Cristo de su lugar divino. Por fin, tanto el Consejo Oriental como el Occidental se suscribieron a una fórmula en la palabra esencia. Fue rechazada por completo, no es una esencia, sino una sustancia, como no escritural, y se definió como el Padre en todas las cosas, de la misma sustancia del Padre, fue la definición. Así que este concilio, el concilio de Sirmio, obviamente fue rechazado rotundamente por la Iglesia Universal, aunque fue un levantamiento apoyado por el emperador. El concilio de Alejandría del año 363 fue presidido por el gran conocido hombre llamado Atanasio y San Eusebio de Barcelli, y dirigido contra aquellos que negaban la divinidad del Espíritu Santo, el alma humana de nuestro Señor y su divinidad. Se aprobaron medidas modernas para los obispos apóstatas arrepentidos, ya que había varios obispos que se habían arrepentido, pero se decretaron penitencias severas para los principales líderes, de los cuales aceptaron estas herejías sobre el alma humana de nuestro Señor, sobre su divinidad y sobre el Espíritu Santo. Entonces, en el concilio de Alejandría del año 363 se tocan todos estos temas. Y se reunió otro concilio por San Atanasio, que el propósito era someter al nuevo emperador Joviano a un informe de la fe verdadera, ya que la Iglesia estaba teniendo obviamente muchos ataques en cuanto a la doctrina ortodoxa, que fue un proceso, fue algo que llevó tiempo a la Iglesia. Continuamos también con el concilio de la Odisea. El concilio de la Odisea fue un sínodo regional solamente, cabe mencionarlo, que son concilios netamente regionales, no son universales. Estos 32 clérigos se unieron para fomentar dentro de la Iglesia Católica, y los cánones, los cuales se vieron en el concilio de la Odisea, no fueron vinculantes para ninguna iglesia o región, únicamente para aquellos que participaron. Entonces, el sínodo expresó ciertas reglas de disciplina, las cuales sería bueno considerar, o son buenas considerar en este aspecto, ya que limitaba los privilegios a los neófitos. A los neófitos cristianos no podían tener privilegios dentro del obispado y dentro de la iglesia. También limitaban los deberes de clerecía menor. También ellos buscaban la forma de limitar cualquier trato con cosas heréticas y limitar la judaización entre los cristianos. Y esto es muy interesante, ya que el desarrollo de los concilios locales y aún en los concilios ecuménicos se toma parte importante acerca del rechazo del sábado y la aceptación del domingo como día del Señor. El sínodo de la Odisea, como todos los concilios de aquel periodo, estaban procurados por recordar primariamente la adoración dominical, que es algo que se impone dentro del cristianismo acerca como el domingo, el día del Señor. Entonces ahí es donde se toma esa parte importante en cuanto a ese aspecto del domingo como día de adoración. Entonces, en el concilio de Elvira también se trató, el sínodo de la Odisea recordó a los cristianos a no judaizar, porque así lo enseñan las escrituras, no judaizar, no utilizar el sábado. Y así es como el día domingo pasa a ser el día del Señor, que bueno, esto tiene respaldo para diferentes denominaciones cristianas, otras que no lo aceptan, como la teología del pacto, la teología del nuevo pacto y entre otros tipos de teologías. El canon 29 limitaba la judaización entre los cristianos, incluía el no descansar el día sabbat, pero limitaba a los cristianos a honrar al Señor. El concilio de Calcedonia, que es un concilio ecuménico del año 451, aprobó el canon de este sínodo, haciendo de este canon un canon ecuménico, es decir, el domingo, o no judaizar, no guardar el sábado. Y así es como la iglesia adopta ese día precisamente para la adoración y no el sábado, como la ley mosaica lo afirma acerca del día sábado, ¿no? Entonces hubo, en cuanto al canon bíblico, también se tocó en este concilio, y hubo cierta confusión en cuanto a los cánones decretados por este sínodo. Pero el canon 59 dice lo siguiente: limita a los cristianos a la lectura en la iglesia
solamente a los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. El canon 60 de la lista somete a omitiendo lo que es el libro de Juan, del Apocalipsis de Juan. Fue limitado, es decir, no fue aceptado, se omitió. En este tiempo no había una aceptación total de todos los libros que nosotros consideramos dentro del canon bíblico, así que el Apocalipsis de Juan no estaba dentro de ese canon que se desarrolló en este sínodo o en este concilio. Vuelvo a mencionar, es un concilio local. Este canon 60 faltan algunos manuscritos que contienen decretos del sínodo, dando la impresión que el canon 60 fue agregado después en cuanto a la omisión de Apocalipsis de Juan. Esta lista debería requerirse para obedecer el canon 59, así que agregar esta lista, si es que estaba ausente, habría resultado útil. Cirilo de Jerusalén, alrededor del año 350, produjo una lista que coincidía con el sínodo de la Odisea. El canon 36 solicita la excomunión para todo aquel que participe en la brujería, la magia, la adivinación y la astrología. Entonces es algo a debatir en cuanto a lo que fue el Apocalipsis de Juan, que por este concilio no fue aceptado rotundamente. El concilio de Zaragoza, este concilio del año 380, la principal batalla fue contra los priscilianistas, que formaban una secta de errores gnósticos, los cuales enseñaban que el diablo había salido del caos y que las tinieblas eternas y que no procedía de nadie, o sea que Dios no lo había creado, que era el principio del mal, que era el dueño de los truenos, de los rayos y de las tempestades, que las almas eran de la naturaleza divina y suponían que habían pecado en el cielo, que a causa de esto cayeron a la tierra entre las manos de diversos príncipes y de varias potencias del aire, que las encerraron en los cuerpos, según estas doctrinas pues rotundamente heréticas, sin sustento bíblico ni histórico. Estos príncipes eran el mismo demonio que le atribuían la formación del hombre, de lo que procede que aborrecían el uso del matrimonio. Ahí es donde ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona que habrá personas que prohibirán casarse, que prohibirán de algunos alimentos. De hecho, aquí dice que prohibían comer carne de animales como de una cosa impura y no querían creer en la resurrección de la carne, dañando doctrinas fundamentales dentro del cristianismo. San Agustín llama a Prisciliano como un impío condenado por herejías y delitos horribles. Por el tercero, consta que se recibía, según el tercer decreto mencionado en este sínodo, que era necesario recibir la Eucaristía en la iglesia sin permitir que se las lleven a sus casas como antes se permitía. Esto se tomaba la Eucaristía y los cristianos iban a sus casas y comían. Ahí es donde vemos cierto desarrollo de algunas reglas que podemos ver aún dentro de la Iglesia Católica Romana. El Concilio de Roma, este concilio también es bajo la autoridad del obispo Damaso, o considerado por la Iglesia Católica como el Papa Damaso. Aparece en la primera lista de la Iglesia Universal, lo que es este concilio, ya que en este concilio se tratan temas importantes sobre el canon bíblico, que es algo que también podemos desarrollar. Y de hecho el canon bíblico que ellos tenían pues incluye los libros que por los protestantes no son aceptados ni incluidos dentro de las escrituras. El concilio de Hipona del año 393 después de Cristo confirma la lista promulgada por el Papa Damaso durante el Sínodo de Roma, que es en el año 382, que representa la primera confirmación oficial. En el Concilio de Cartago del año 397 se ratificaron las decisiones de los concilios anteriores en cuanto al canon. Aún se necesitó otros concilios, que fue el de Cartago II en el año 419, para reafirmar el canon, porque todavía había dudas sobre algunos textos que pues obviamente por nosotros son aceptados, como Santiago, Judas y Hebreos, tenían dudas. Pero ¿por qué tenían esas dudas? ¿Por qué la iglesia no había organizado realmente lo que era el canon correctamente? Bueno, aquí cabe enfatizar que había persecuciones dentro de la iglesia, persecuciones violentas,
y esto impedía que los cristianos se sentaran tranquilamente y pudieran analizar los textos sagrados, y eso es bastante considerable por ese punto de detalles. Un dato interesante fue de que Santiago, Hebreos y Juan y el libro de Apocalipsis eran libros que se tenían en duda. Y aún muchos cristianos creían que el Didaché y el pastor de Hermas y Clemente de Alejandría en Estromata aceptó lo que es la carta de Bernabé, el pastor Hermas y Clemente citó el Apocalipsis de Pedro como si fueran escrituras. No había un entendimiento claro realmente sobre cuáles eran los libros de inspiración divina, aunque esto fue ayudando al desarrollo de qué libros iban a ser considerados dentro de la cristiandad. También consideramos el concilio de Hipona, que fue en el año 393. Este concilio de Hipona fue reunido en el año 393, como vengo diciendo, por la Iglesia Católica, en el que se decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, entre otros detalles. La lista propuesta en el Sínodo de la Odisea en el año 363 por el Papa Damaso I en el año 387. La Biblia cristiana tenía 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que quedaron reafirmados en el concilio debido a las dudas generadas en el siglo III, debido a lo que es, pues ahora sí que incluso a los llamados deuterocanónicos, que fueron pues cuestionados acerca de si deberían de estar dentro del canon bíblico. Las causas fueron discusiones de que los judíos solo los utilizaban como protocanónicos, y eso es muy importante también para considerar por qué la iglesia pues protestante, evangélica, pues no tiene esos libros agregados a su canon, ¿no? Y ahí es algo que debemos de considerar referente a esos puntos. Algunos padres de la iglesia hicieron notar sus dudas referente a lo que es este canon. Por ejemplo, Atanasio, Cirilo de Jerusalén, Gregorio de Nacianceno, mientras otros mantuvieron como inspirados también los deuterocanónicos, por ejemplo, Basilio, Agustín y León Magno, que fueron aquellos que pues consideraban estos libros como realmente inspirados. Entonces, el canon 36 del Concilio de Hipona menciona que se ha decidido que fueran de las escrituras canónicas, nada aparte de lo que se ha decidido que es la escritura canónica se lea bajo el nombre de escrituras sagradas. Entonces el canon se hace de la siguiente forma: los libros ya conocidos, Éxodo, Levítico, Génesis, Deuteronomio, José, hijo de Nun, Jueces, Ruth, etcétera, los que ya conocemos, pero se agregaron estos libros que también fueron considerados como escritura: Sabiduría, libro de Tobías, Judith, los dos libros de Esdras, los dos libros de Macabeos, que son considerados como deuterocanónicos, aunque sí se le dio por este concilio, que vuelvo a enfatizar, no es un concilio ecuménico. Se enfatizó que sí estos libros eran de procedencia, de inspiración divina, aunque algunos dieron su lugar. El concilio de Cartago del año 397, hubo varios concilios en el concilio de Cartago, estamos hablando del tercer concilio. Este concilio se mantuvo dentro del canon bíblico. Ellos reafirman el canon bíblico, 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos. Y 27 libros en el Nuevo Testamento, que en total forman 73 libros, que en este año, en el 397, la mayoría de la iglesia, como podemos ver, fue un desarrollo en que algunos rechazaban algunos libros, cuestionaban si Hebreos, cuestionaban si lo que es el Apocalipsis. Hubo una variante, no se establecía rotundamente o de manera definitiva cuáles eran los que pertenecían al canon bíblico.
Entonces se desarrollan otros concilios. Vamos al concilio de Cartago. El concilio de Cartago del 418 después de Cristo, considerado como el cuarto. Esta fue determinado por una influencia de largo alcance sobre el posterior desarrollo del pelagianismo. Ahí es donde el pelagianismo comienza a mencionarse, a desarrollarse. Fue la amistad de Pelagio que contrajo con Roma, con Celestio. Celestio fue un abogado noble de ascendencia reconocido. Entonces, aquí en este concilio de Cartago se empieza a tomar cierta atención hacia una posición teológica que es muy conocida por la mayoría de las personas dentro de la cristiandad, conocida como el pelagianismo. 6 tesis desarrolló Celestio. Una de ellas fue: aun si Adán no hubiera pecado, hubiera muerto o habría muerto. Él consideraba que la muerte no era la causa del pecado, o al revés, el pecado no fue la causa para la muerte, ¿no? Entonces él decía que Adán iba a morir aunque no hubiera pecado. El pecado de Adán lo perjudicó solo a él, no a la humanidad entera. Él fue el perjudicado, no perjudicó a su descendencia. Y esto es lo que el pelagianismo enseña abiertamente, o enseñó siempre, que la herencia del pecado, la consecuencia de la naturaleza caída, no es heredada a la descendencia. Entonces dice que los niños recién nacidos se encuentran en el mismo estado que Adán antes tenía de la caída. La humanidad no muere a través de Adán, como no todos resucitan a través de Jesucristo. La ley mosaica es tan buena para el cielo como el evangelio. Antes de la venida de Cristo, hombres se mantuvieron sin pecado, y eso, pues, la iglesia, tomando cartas en el asunto, toma la determinación de que es una herejía. A causa de las doctrinas que contienen claramente la quinta esencia del pelagianismo, Celestio fue citado para comparecer bajo estas tesis en el Sínodo de Cartago en el año 411. Pero se negó a retractarse de ellas, no quiso retractarse de estas posiciones que aprendió de Pelagio, alegando que la herencia del pecado de Adán era cuestión abierta. Y cabe mencionar que algunos dentro de la iglesia, tanto en la iglesia universal, iglesias que consideran que esto es algo abierto, y sí piensan que no es una herejía. Al decir que el pecado no se hereda, no es una herejía. Y de hecho hay una postura que se le conoce como el pecado ancestral y el pecado original, que se mantiene una posición abierta aún dentro de la iglesia ortodoxa, que se considera que el hombre sí es afectado por el pecado, pero es una cuestión abierta. Entonces el mandato papal golpeó a África como una bomba. Lo que fue el obispo de Roma, con gran rapidez se convocó un sínodo en Cartago en noviembre del 417 por el obispo en posición dentro de Roma, y se escribió a Zósimo pidiéndole no rescindir la sentencia que su predecesor Inocencio I había pronunciado contra Pelagio y Celestio, estos dos personajes que en este concilio local fueron condenados, hasta que ambos hubieran confesado la necesidad. Y esto es algo bien importante que yo exhortaría dentro de iglesias que, aún por rechazar el término de la gracia irresistible o del énfasis que se hace por muchos calvinistas en el tiempo de ahora, cabe enfatizar que no todos, pero algunos comienzan a decir que el ser humano puede creer por sí mismo, que el ser humano tiene la capacidad de arrepentirse, que el ser humano tiene ciertas habilidades. Pero el concilio se aferró de algo que yo exhortaría e invitaría a aquellos que pues no son calvinistas, que lo consideren, ya que la necesidad de la gracia interior para todos los pensamientos, palabras y actos saludables se necesitaba confesar en este concilio como la necesidad de la gracia. Sí, yo sé que algunos, por querer refutar
lo que es el calvinismo, caen en el error del pelagianismo realmente, porque el rechazo de la gracia para la fe, el rechazo de la gracia para el arrepentimiento, el rechazo de la gracia para la vida piadosa, perdón, son necesarios. Y este concilio, no solamente este concilio, sino que un concilio ecuménico lo afirma, que es el concilio de Éfeso. Entonces toma gran importancia. El hombre sin la gracia no puede hacer absolutamente nada, independientemente de cómo se explique, ya que hay definiciones de la gracia, diferentes definiciones, gracia irresistible, gracia preveniente, diferentes tipos de infusión de la gracia, etcétera, que bueno, que podríamos analizar bajo qué contexto y cuál es la enseñanza de la gracia dentro del cristianismo global. Entonces ellos comienzan a mencionar: la muerte no vino para Adán por necesidad física, sino a través del pecado. La muerte no estaba diseñada en Adán al principio, hasta que pecó. Ya comienza a comentar este sínodo. Los niños recién nacidos, fíjese bien, aquí no vamos a ser ambiguos ni a torcer la historia a nuestro favor, aquellos que son credobautistas. ¿Qué creía la iglesia en ese entonces? Los niños recién nacidos deben de ser bautizados a causa del pecado original. Aquí la doctrina que enfatiza la iglesia en estos concilios es de que se creía una doctrina del bautismo, del paidobautismo, pero no solo del paidobautismo, sino del bautismo regeneracional, que el bautismo regeneraba al cristiano, al bebé, para hacerlo vivir bajo el régimen de la gracia y por ende buscar lo piadoso. Por eso el bautismo a los niños era importante, porque ahí es donde se comenzaba el camino cristiano, y eso es lo que muchos han creído, que ya después la iglesia comienza a rechazar lo que es la doctrina de ese tipo, y ya es cuando se empiezan a desarrollar otras doctrinas de que el bautismo infantil no tiene ese poder regeneracional, y eso fue ya de algunos maestros dentro de la iglesia que después lo iremos viendo. Entonces, la gracia justificante no solo vale para perdonar pecados pasados, sino que ayuda a evitar los pecados futuros. Y aquí creo que la cristiandad debe de poner ese énfasis. Aunque este es un concilio local, cabe mencionarlo, realmente estas palabras tienen un peso. La gracia justificante no solo perdona pecados, sino que ayuda a evitar los pecados futuros. La gracia de Cristo no solo permite conocer los mandamientos de Dios, sino que también da fuerza a la voluntad para ejecutarlos. Sin la gracia de Dios, no es tan solo más difícil, sino absolutamente imposible realizar buenas obras. Aquí es donde la gracia se empieza a enfatizar sobre el pelagianismo. Ahora, también sería mentiroso decir qué tipo de gracia es la que manejaban aquí, ya que vamos a ver en el concilio de Orange cuál fue el punto de que este concilio empezó a colocar referente a cómo se entiende la gracia y el libre albedrío. Entonces comienza a decir que no solo por humanidad, sino con toda verdad debemos confesarnos pecadores. Los santos refieren a petición del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, no solo a otros, sino también a ellos mismos. Los santos pronuncian la misma súplica, no solo por mera humildad, sino con toda verdad. Somos pecadores. Algunos códices contienen el nuevo canon que se menciona en este texto, y dice lo siguiente: los niños que mueren sin bautismo, aquí es lo que este concilio declaró, y esto no es abrazado por la Iglesia Universal, pero no van a ningún lugar intermedio, mencionan ellos. No hay ningún lugar intermedio, este concilio lo dice, ya que la no recepción del bautismo excluye tanto del reino del cielo como de la vida eterna. Aquí no había lugar para un limbo o para un purgatorio. Esto es bastante controversial porque este concilio lo creyó de esa forma, aunque vuelvo a mencionarlo, no es un concilio ecuménico, por eso la Iglesia Universal pues tal vez no toma en cuenta muchos puntos de aquí. Entonces, estos cánones claramente expresados, que excepto el último mencionado después llegaron a ser el artículo de fe de la Iglesia Universal, dieron el tiro de gracia al pelagianismo, que más pronto o más tarde se desangraría hasta morir.
Después el concilio de Éfeso en el año 431, que fue el concilio ecuménico, el pelagianismo no ocasionó más disturbios en la iglesia griega, de manera que los historiadores del siglo V no mencionan ya la controversia ni los nombres de los heresiarcas, que en este caso Pelagio y Celestio. Entonces, no fue sino que hasta el concilio de Orange, que es el que veremos a continuación, del año 529, cuando el pelagianismo terminó su vida, su aliento, ya exhaló su último aliento en Occidente. Pero en Oriente pues todavía continuaba ciertos aspectos. Pero esta convención dirigió a sus decisiones primeramente contra el semipelagianismo, que era el que estaba pululando más allá. Entonces el concilio de Éfeso, además de condenar la doctrina de Nestorio, condenó también como herética la doctrina del pelagianismo, excomulgando al principal valedor, que en este caso es Celestio, conforme al canon 1. El concilio de Éfeso dice lo siguiente en el canon 1 para rectificar o para afirmar que realmente el pelagianismo fue condenado en el concilio de Éfeso. Dice lo siguiente: si algún metropolitano de provincia, apartándose del santo y ecuménico concilio, ha profesado o profesare en adelante la doctrina de Celestio, no podrá de modo alguno obrar nada contra los obispos de las provincias, pues desde este momento queda expulsado por el concilio de la comunión eclesiástica e incapacitado. Y dice el canon 4, si algunos clérigos se apartaran también y se atrevieran a profesar en privado o en público las doctrinas de Nestorio o las de Celestio, también los ha decretado el Santo Concilio, serán depuestos. Y así es como este concilio local considera que este ya era una herejía, pero el concilio de Éfeso, concilio ecuménico, destrona el pelagianismo y lo condena como herejía. El concilio de Ries del año 439 se celebró en esta localidad de Provenza el 29 de noviembre del año 439 por San Hilario de Arles, presidiendo a 13 obispos. Se convocó para remediar el desorden de la iglesia, excitando con motivo de la elección de Armentario, una facción compuesta de seglares, la había nombrado obispo sin tener el consentimiento del metropolitano y le hizo ordenar por 2 obispos solos, aunque los cánones prescriben 3. Aquí fue un detalle que hubo un conflicto sobre una ordenación sin tener autoridad. El concilio de Agda del año 506, sus 47 cánones auténticos se ocupan de disciplina eclesiástica y nosotros podemos indagar sobre disciplina histórica, disciplina que se comenzó a desarrollar en estos concilios. Entonces prohibía a los eclesiásticos vender o enajenar los bienes de la iglesia, a la cual consagraron su vida. Esto parece ser el primer indicio posterior del sistema de beneficios. Esto no podían hacer uso de los beneficios eclesiásticos, algo netamente interno. Y aquí vamos a considerar un concilio para verificar lo que es un concilio que me parece interesante. Vuelvo a mencionar, no es un concilio ecuménico, pero es un concilio que debe de considerarse de manera histórica. Me pareció muy interesante lo que se trata en este concilio, que es el concilio de Orange del 529. Este concilio de Orange condenó tanto el pelagianismo y el semipelagianismo y condenó ciertas desviaciones en la formulación teológica de la predestinación, afirmando la posición tradicional de los que, como Juan Casiano, Vicente de Lerins y Fausto de Ries, daban un papel más importante al libre albedrío, siguiendo la enseñanza de los padres del desierto y de Juan Crisóstomo. Este concilio recibió la bendición del obispo de Roma. Entonces existe una gran controversia entre el papel de la gracia divina, que ya es algo que se había mencionado y exponentes como San Agustín habían enfatizado, y el libre albedrío, que comenzó a principios del siglo V, ahí donde se empieza a cuestionar referente a la enseñanza de la gracia y del libre albedrío, hasta qué punto opera la voluntad humana y hasta qué punto opera la gracia divina. Entonces, por las enseñanzas de un monje bretón llamado Pelagio, que este monje Pelagio que mencionamos,
mencionaba la gracia, pero la gracia solamente era un incentivo. La gracia no era un poder que pudiera llevar a los demás a confiar y creer, ¿no? Entonces, Juan Casiano y Vicente de Lernis condenaban la postura de Pelagio, pero no habían admitido la predestinación expresada por Agustín de Hipona. O sea, no, la predestinación de Agustín de Hipona nunca se aceptó como algo ecuménico, es decir, como la posición oficial. La predestinación de Agustín de Hipona solamente fue considerada como una interpretación y con un cierto peligro, según comenta este concilio local. Y dice lo siguiente: entonces el concilio adoptó una serie de cánones y una definición de fe para salvaguardar la gratitud de la gracia, que es el punto principal, y también la importancia de los esfuerzos del hombre. Sí, la gracia era necesaria totalmente, pero el hombre, por medio de esa gracia, podía esforzarse. Nada del bien, dice este concilio, nada de bien puede el hombre sin Dios. Mucho del bien hace Dios en el hombre, que el hombre no hace. Ningún bien hace el hombre, sino el que Dios quiere que éste haga. Voy a dar lectura a algunos de los puntos sobre el pecado original, que fue donde este concilio ya toma parte para comenzar a rechazar el pelagianismo, que ya había sido rechazado, pero fue confirmado en este concilio local, obviamente por problemas que había en Orange. Entonces, dice que si alguno dice que por el pecado de prevaricación de Adán no fue mudado todo hombre, es decir, según el cuerpo y el alma en peor, sino que cree que quedando ilesa la libertad del alma, solo el cuerpo está sujeto a la corrupción, engañado por el error de Pelagio. Se opone a las escrituras que dice: el alma que pecare, ésta morirá. Y no sabéis que si os entregáis a uno por esclavos para obedecerle, esclavos sois de aquel a quien os sujetáis, porque uno es vencido, para esclavo suyo es destinado. Entonces aquí afirma: según el cuerpo y el alma han sido contaminados por el pecado. Entonces Pelagio afirmaba que era ilesa la libertad del alma, que el alma estaba libre, cosa que en las escrituras y este concilio dicen no. Y también dice otro canon: si alguno afirma que Adán solo dañó su prevaricación, pero no también su descendencia, o que solo pasó a todo género humano por un solo hombre la muerte, que ciertamente es pena del pecado, pero no también el pecado. Aquí algunos afirman: sí pasaba la muerte, pero no el pecado, que es la muerte del alma atribuida a Dios injusticia, atribuirá a Dios injusticia, contradiciendo al apóstol que dice: por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así todos los hombres pasó a la muerte, por cuanto todos habían pecado. Y menciona sobre la gracia: si alguno dice que la gracia de Dios puede conferirse por invocación humana, y no que la misma gracia hace que sea invocado por nosotros, contradice al profeta Isaías o al apóstol, que dice lo mismo: he sido encontrado por los que no me buscaban, manifiestamente aparecí a quienes por mí no preguntaban. O sea, la gracia es conferida por Dios, no por alguna fuerza o voluntad humana. Si alguno porfiria que Dios espera nuestra voluntad para limpiarnos del pecado y no confiesa que aún el querer ser limpio se hace por nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo, resiste al mismo Espíritu, según el canon 4, referente a la gracia. Y dice otro canon, el canon 6, si alguno dice que se nos confiere divinamente misericordia cuando sin la gracia de Dios creemos, queremos, deseamos, nos esforzamos, trabajamos, oramos, vigilamos, estudiamos, pedimos, buscamos, llamamos, y no confiesa que por infusión e inspiración del Espíritu Santo se da en nosotros que creamos y queramos o que podamos hacer como se debe todas las cosas, y condiciona la ayuda de la gracia a la humanidad y obediencia humanas, y no consiste en que es un don de la gracia misma que seamos obedientes y humildes,
resiste al apóstol Pablo, que dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Por la gracia de Dios soy lo que soy. El canon 8 dice lo siguiente: si alguno porfiria que puedan venir a la gracia del bautismo, unos por misericordia, otros en cambio por el libre albedrío, que consta estar viciado en todos los que han nacido de prevaricación del primer hombre, se muestra ajeno a la recta fe, diciendo que hay hombres que pueden hacerlo libremente sin necesidad de la gracia, porque ese no afirma que el libre albedrío de todos quedó debilitado, y eso es algo que la cristiandad considera de manera suma, que el libre albedrío está debilitado por el pecado del primer hombre, o ciertamente piensa que quedó herido, de modo que algunos, no obstante, pueden sin la revelación de Dios conquistar por sí mismos el misterio de la eterna salvación. Cuán contrario sea ello, el Señor mismo lo prueba, al atestiguar que no algunos, sino ninguno puede venir a él, sino aquel que el Padre atrajere, así como al bienaventurado Pedro le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ni la sangre ni la carne te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede resistir y decir que el Señor Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí cabe mencionar que todos estos cánones están ciertamente influenciados por un obispo, por San Agustín, ya que él hace un énfasis en la gracia de Dios y en la debilidad de la carne. Entonces aquí se menciona todos estos aspectos referente a la gracia. Amar a Dios es un absoluto don de Dios que viene del mismo, que sin ser amado ama, nos otorgó que le amésemos, o que le amáramos, ¿no? Entonces ahí es donde se le atribuye a la gracia divina el hecho de que el hombre, en su libre albedrío debilitado, le permite a ese libre albedrío creer, sustentarse en la fe, arrepentirse, reconocerse pecador, pero de una forma, de algún aspecto sinergista, por algunos, y de algún aspecto monergista. Había una discusión también en ese aspecto, sobre cómo operaba esta gracia. Y dice lo siguiente: esta misma gracia, aún después del advenimiento del Señor, a todos los que desean bautizarse sabemos y creemos juntamente que no sólo se les confiere por su libre albedrío, sino por la largueza de Cristo, conforme a lo que muchas veces hemos dicho ya, y lo predica el apóstol Pablo: a vosotros se os ha dado por Cristo no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces el pelagianismo en este concilio local es rechazado. La gracia se pone en un énfasis de que sin la gracia el hombre no puede creer, no puede participar ni siquiera de los sacramentos, ni nada de lo que la Iglesia otorga. Entonces hay un problema también aquí, que en el concilio de Orange se trata un dilema acerca de la predestinación, y menciona lo siguiente: también creemos, según la fe católica, que después de recibida por el bautismo la gracia, aquí otra vez vuelvo a enfatizarlo para que seamos honestos con la historia y con lo que se creía en este concilio, es de que la gracia de Dios se recibía por medio del bautismo. Y conforme iba creciendo el creyente, iba obedeciendo por medio de la gracia, y los sacramentos que se le iban impartiendo le daban esa gracia de salvación, que es lo que muchos han creído en ese aspecto. Entonces todos los bautizados pueden y deben, con el auxilio y cooperación, aquí vemos cierto sinergismo, de Cristo, con tal que quieran fielmente trabajar, cumplir lo que pertenece a la salud del alma. Que algunos, empero, hayan sido predestinados por el poder divino para el mal, no solo no lo creemos, sino que si hubiera quienes tamaño mal se atreven a creer esta cuestión, con toda detestación pronunciamos anatema contra ellos. O sea, este concilio de Orange dice: es anatema decir que aquellos que interpretan mal la predestinación, se hace un énfasis de aquel que diga que Dios predestina al mal, que el poder divino para el mal, que hayan sido predestinados por el poder divino para el mal, es rechazado por este concilio de Orange. También profesamos y creemos saludablemente que en toda buena obra no empezamos nosotros y luego somos ayudados por la misericordia de Dios, sino que Él nos inspira primero. Ahí es donde hace el énfasis de la gracia inspira primero y el hombre cree.
sin que preceda merecimiento bueno alguno de nuestra parte, la fe y el amor a Él, para que busquemos fielmente el sacramento del bautismo, y para que después del bautismo, con ayuda suya, y es donde la gracia era infundida según el sistema católico de ese tiempo, podemos cumplir lo que Él agrada. De ahí que ha de creerse que de toda evidencia que aquella tan maravillosa fe del ladrón a quien el Señor llamó a la patria del paraíso y a la del centurión Cornelio a quien fue enviado un ángel, y la de Zaqueo que mereció hospedar al Señor mismo, no les vino de la naturaleza, sino que fue don de la liberalidad divina, o sea, la liberalidad que Dios da. Cabe mencionar que este no es un concilio ecuménico. La Iglesia Ortodoxa tomó cierta posición de la doctrina sostenida por Juan Casiano y Vicente de Lernis, tal como había sido expresado en este concilio sobre la gracia, pero no siguió las resoluciones de la Iglesia Católica en el punto de referirse a la doctrina agustiniana. La Iglesia Ortodoxa, de hecho, a San Agustín no lo considera como un buen obispo por algunos aspectos doctrinales. Entonces, puede decirse de esa forma que la Iglesia Ortodoxa no aceptó rotundamente lo que este concilio enfatizaba sobre la gracia. Tenía otro concepto algo diferente, que después lo consideraremos con más orden, en cuanto a las posturas que tiene la Iglesia ortodoxa de la condición humana y acerca de la gracia divina. Entonces el concilio de Orange me parece un concilio bastante interesante que deberíamos de considerar, que vuelvo a enfatizar, no es un concilio ecuménico. En cuanto a la doctrina de la predestinación, parece que hubo un sobreénfasis sobre algunos maestros y pues llegaron a ciertas conclusiones que algunos han llegado en este tiempo, que Dios predestina por el poder divino para el mal. Y eso fue rechazado y considerado como anatema a aquellos que creyeran tal postura teológica. Este viene siendo los concilios locales parte 2, consideraremos otros concilios locales. Saludos a José Luis Lima, a Alex David y también a Kevin Jaramillo. Gracias por estar en este audio en vivo. Cualquier opinión, cualquier comentario, continuamos con la serie para considerar otros concilios locales. Les doy gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.